Hola amigos, muy buenos días. Como les hemos dicho ya, estamos acercándonos al final de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y el próximo lunes 1 de agosto iniciaremos la lectura de Génesis, la entrada a la gran historia bíblica. Si usted todavía no tiene su material del devocional Tiempo con Dios, entre a este sitio web duranolatino.org y ahí puede adquirirlo en PDF a bajo costo. Si usted vive en Acapulco y nos da la oportunidad, podemos regalarle un material impreso para que usted pueda seguir las lecturas devocionales de todos los días. De todas formas, en cada publicación en redes nosotros ponemos el texto que vamos leyendo todos los días. Y recuerde, lo importante es que usted lo lea en su Biblia, que usted trate de comprenderlo, y el video es solamente un material adicional para ayudarle en el entendimiento del pasaje. Y como dijimos ayer, estamos llegando a una parte muy interesante, capítulos 10, 11 y 12 de Corintios, donde Pablo defiende su apostolado. Él sufría mucho porque en la iglesia de Corintio habían entrado falsos maestros y profetas que inclusive vivían del dinero que les daban en la iglesia, y cuando Pablo se resiste a recibir ese dinero, hasta dudan de su apostolado. Y leo para ustedes capítulo 11, versículo 1, dice: por favor, sopórtenme aunque parezca estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que Él es fiel a su novio y se mantiene pura para Él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Pablo tiene una profunda preocupación que los hermanos de Corinto sean engañados por estos falsos pastores y profetas. Y dice: no quiero que les pase como a Eva, que le engañó la serpiente, y ahora ustedes van a ser engañados por estas personas. Y Pablo va a usar esa figura de la novia de Cristo. La iglesia somos la novia de Cristo, y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por su obra de redención, nos ha rescatado para traernos a formar parte de su familia, y nos está preparando para un tiempo en la vida celestial futura en donde permaneceremos en su presencia. Y Pablo da la figura que somos como esa novia que está esperando a que el novio venga por ella. Dice versículo 4: y es que ustedes aceptan con gusto a cualquiera que venga y les hable de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen súper apóstoles. Después de Pablo llegaron otros anunciando el evangelio, pero estos se creían grandes apóstoles, ¿no? Dice: aunque yo no hable tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos, y lo he demostrado una y otra vez. Y ya lo dijimos ayer, Pablo no era el gran predicador elocuente o líder carismático. Él era tímido, era muy sabio, de una enseñanza profunda, y por lo mismo él no era tan elocuente como muchos otros que predicaban el error y la gente les creía. Y voy a ir al versículo 12 y dice: así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes, andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Pablo estaba preocupado porque no quiere que los creyentes de Corinto se alejen del verdadero mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Queridos amigos, les he comentado que estos videos los hacemos para personas como ustedes que van conociendo el evangelio, que no han leído la Biblia y que están empezando a leerla. Y seguramente habrá entre ustedes personas que tienen la duda y la confusión de qué religión es la verdadera. Déjeme resumir en pocas palabras qué es lo que usted tiene que buscar en una comunidad, en un grupo cristiano. Número 1, usted tiene que buscar una iglesia en donde se predique y se enseña lo que dice la Biblia. Hoy día hay muchos grupos en donde el que se pone al frente para predicar o enseñar empieza a hablar de que Dios le habló, de que tuvo un sueño, de que tuvo una revelación. No le crea. Dice en Hebreos capítulo 1 que Dios a través de la historia se reveló a través de profetas, pero hoy día dice que se ha revelado a través de Cristo, y Él nos vino a mostrar la gloria del Padre. Y se escribe el evangelio del Señor Jesucristo para darnos una confianza
de que lo que aquí se dice del Señor Jesucristo, esa es la verdad. ¿Y qué se dice del Señor Jesucristo? Juan, por ejemplo, capítulo 1 lo defiende. Cristo es el Verbo encarnado, es Dios mismo que estuvo desde la creación. Dice que por Él fueron creadas las cosas y Él mismo es Dios. Hay grupos religiosos que aunque hablan de la Biblia y hablan de Cristo, no creen que Cristo sea Dios encarnado. Déjeme decirle algo, si Cristo fuera solamente un hombre, pues hubiera muerto por su propio pecado, porque todos los hombres somos culpables ante Dios. Pero Cristo nació puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María, y Él nació sin pecado. Y Él fue a la cruz del Calvario sin tener por qué pagar. Y Él sufrió precisamente el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la obra de redención. Él pagó el precio de nuestras oraciones. Él pagó el precio de que el Padre nos responda. Él pagó el precio de que seamos parte de su familia. Y Él pagó el precio de que tengamos una herencia en la vida celestial. Otra cosa más. El poder llegar a Cristo es solamente un acto de fe. Y dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que esa fe es un regalo de Dios. Si Dios no pone en nosotros la fe suficiente, nosotros nunca podremos creer en Cristo como Señor y Salvador. Otra más, el acercarnos a Cristo es una obra de la gracia de Dios. Es decir, nosotros no podemos hacer las suficientes buenas obras, porque mire, si a partir de hoy usted se propone ya no cometer ningún pecado más, y supongamos que usted lo logra, ¿qué va a pasar con todo su pecado del pasado? La gracia de Dios se derrama con nosotros para darnos la bendición de Dios que no merecemos. Y lo hemos dicho, y su misericordia es que no nos da el castigo que sí merecemos. Así que la salvación y llegar a ser parte de la familia de Dios es una obra de la gracia y de la misericordia de Dios, que lo obtenemos cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Queridos amigos, y lo más contundente es que las obras que nosotros hacemos, la forma de vivir que tenemos, no es para que Dios nos premie, no es para que Dios nos bendiga. Eso es producto de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Nosotros ahora vivimos de manera diferente, no porque tengamos la capacidad mental y la fuerza de voluntad para cambiar, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él produce en nosotros una nueva forma de vivir. Queridos amigos, usted que va conociendo el Evangelio, hay mucho que conocer, pero le digo algo, está en la Escritura. Si usted lee la Biblia, va a poder conocer al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios del rey David, al Dios encarnado en la persona de Cristo, y usted va a poder conocerle, va a poder amarle y va a poder entregarle su vida. Pero como un resultado del amor que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros no amamos a Dios porque seamos buenas personas. Dios nos ama a nosotros, y por efecto del amor que recibimos, ahora nosotros le amamos a Él. Queridos amigos, tenga usted cuidado. Falsos profetas y maestros hay muchos, y en algunos casos hasta aluden a los milagros, a la presencia sobrenatural de Dios, a los hechos extraordinarios, para que nos quedemos confundidos. Déjeme decirle algo, el mensaje del Evangelio es algo muy sencillo. Cristo como nuestro intermediario, como nuestro intercesor, como aquel que nos conecta con Dios y nos lleva a vivir la vida en abundancia que Él ha prometido a sus seguidores. Déjeme orar por usted. Bendito Padre, gracias por esta hermosa enseñanza de Pablo, porque él muestra su preocupación por aquellos que están conociendo el Evangelio y está preocupado y no quiere que se confundan. Yo ruego, Señor, por las personas que ven este video, que apenas van conociendo de ti, que apenas van conociendo la Biblia. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu les dé la luz para que ellos puedan leer la Biblia, puedan entenderla, puedan comprenderla, puedan ver en Cristo a su Señor y Salvador, puedan comprender lo importante que es que el estudio de la Biblia nos dará la pauta para poder conocerte, para poder amarte. Oh Padre, yo te ruego, aleja de nosotros a los falsos maestros y profetas, aquellos que enseñan sus propias versiones y que se alejan del mensaje central de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano y no permitas que seamos engañados por ninguno de ellos. Dale de tu paz a las personas que están buscando conocerte. Pon luz en medio de su confusión. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta interesante enseñanza del apóstol Pablo continuará el día de mañana. Nos vemos.